El nombre completo de ECAS es Suspensión Neumática Controlada Electrónicamente, que es una suspensión inteligente utilizada para mejorar la comodidad de conducción o cambiar la altura de la carrocería del autobús cuando sea necesario. El autobús eléctrico BYD usa sistema ECAS mientras se conduce. La fuerza de impacto por el terreno desnivelado es absorbido por las bolsas de aire y los amortiguadores del sistema ECAS. Con el ECAS, se puede mejorar la comodidad de viaje en el autobús y la estabilidad de la carrocería. El autobús tiene una función de inclinado lateral, que hace que la carrocería del autobús se incline hacia un lado, facilitando la entrada o salida de los pasajeros. El eje frontal del sistema ECAS consta de las siguientes partes: sensor de altura ECAS, unidad de control electrónico, válvula solenoide, bolsa de aire de la suspensión, amortiguador de impacto. El eje posterior del sistema ECAS consta de las siguientes partes: sensor de altura, válvula solenoide, bolsa de aire de la suspensión, amortiguador de impacto, tanque de aire. Tubería de aire. De sensor de altura. Este detecta la altura de la carrocería del autobús y envía la señal a la unidad de control electrónico del ECAS. ECU. Este recibe la señal de altura de la carrocería del autobús desde el sensor de altura. Luego la ECU controlará la válvula solenoide para inflar o desinflar las bolsas de aire de suspensión. Cuando sea necesario, válvula solenoide. Este infla o desinfla las bolsas de aire de la suspensión, la cual consta de 3 partes: liberador de salida de aire, entrada de aire y 2 salidas de aire. El tanque de aire almacena y suministra aire a alta presión a la válvula solenoide. Bolsas de aire se utilizan para absorber la fuerza de impacto de un terreno desnivelado y la altura de la carrocería del autobús puede ser ajustada por ellas, las cuales se inflarán o desinflarán durante este proceso. Función de configuración de la inclinación lateral del sistema ECAS. Un lado de la carrocería del autobús se puede ajustar su altura y luego el ángulo de inclinación del autobús se cambiará. Durante el proceso de conducción o de ajuste de la suspensión del autobús, los sensores de altura envían la señal de la altura de la carrocería del autobús al ECU en tiempo real. Amortiguador de impacto. Se utiliza para reducir la vibración cuando la bolsa de aire absorbe la fuerza de impacto de la carretera desnivelada y por lo tanto mantiene el autobús estable. El proceso de control de la suspensión del eje posterior es el mismo que el del eje delantero, ya que están sincronizados. La válvula solenoide controla las bolsas de aire en ambos lados respectivamente a través del conector de unión de 3 vías. El tanque de aire suministra aire de alta presión a la válvula solenoide. La válvula solenoide recibe el comando del ECU y luego infla o desinfla las bolsas de aire. La carrocería del autobús se eleva con bolsas de aire cuando el aire de alta presión ingresa a las bolsas de aire. Cuando es necesario bajar la altura de la carrocería del autobús, las bolsas de aire se desinflan a través del liberado de salida de aire de la válvula de solenoide para reducir la altura de la carrocería del autobús. Tanque de aire es un contenedor que almacena aire del compresor de aire. Sensor de presión. Este detecta la presión de aire dentro del tanque de aire principal y retroalimenta hacia el ECU cuando el vehículo pasa por terrenos con baches. El sistema ECAS reducirá el impacto del terreno para mejorar la comodidad de los pasajeros. La fuerza de impacto del terreno con baches se transmite a las bolsas de aire y al amortiguador de impacto a través de las ruedas, las varillas de empuje, las barras estabilizadoras y el marco. Absorción de impacto. Prevención del rebote. Finalmente, las bolsas de aire y los amortiguadores de impacto reducen la vibración causada por el terreno con baches para garantizar la conducción suave del autobús.
Cuando el autobús llega a la parada de autobús, el conductor puede presionar el interruptor del panel para usar la función de inclinación lateral, y después esto puede cambiar la altura de un lado lateral de la carrocería del autobús. En este momento, la bolsa de aire derecha del eje delantero bajará. La condición de las bolsas de aire derechas del eje posterior son las mismas al del eje delantero. Cuando la función de inclinación lateral está desactivada, la bolsa de aire derecha del eje delantero y del eje posterior se elevan al mismo tiempo. Luego la altura de la carrocería regresa a la condición normal. El sensor de altura retroalimentará la señal de la altura del vehículo al ECU en tiempo real, y durante la conducción normal mantendrá la altura del vehículo en un nivel estable. El sensor de altura tiene principalmente tres condiciones de trabajo. Condición 1. Cuando la altura del vehículo está en la altura normal 1, la altura del vehículo no es ajustada. Condición 2. Cuando la palanca del sensor de altura está en la altura 2. La ECU controlará la válvula solenoide para inflar las bolsas de aire, y luego la carrocería del autobús es levantado hasta que la palanca del sensor de altura alcanza la altura 1. Condición 3. Cuando la palanca está en la altura 3, las bolsas de aire se desinflan a través del liberador de salida de aire de la válvula solenoide hasta que la palanca alcanza la altura 2, luego infla las bolsas de aire haciendo que la palanca alcance la altura 1. ECAS contiene un total de 3 sensores de altura y puede tener 4 escenarios. Escenario 1. Cuando la carrocería se inclina hacia la parte frontal izquierda, el sensor de altura No 3 retroalimenta la señal de la altura del vehículo al ECU. Escenario 2. Cuando la carrocería se inclina hacia la parte posterior izquierda, el sensor de altura No 1 y No 2 retroalimenta la señal de la altura del vehículo al ECU. Escenario 3. Cuando la carrocería se inclina hacia la parte posterior derecha, el sensor de altura No 2 y No 3 retroalimenta la señal de la altura del vehículo al ECU. Escenario 4. Cuando la carrocería se inclina hacia la parte frontal derecha, los sensores de altura No 1 y No 2 realimentan la señal de la altura del vehículo al ECU. ECAS puede monitorear la altura de la carrocería del autobús en tiempo real y ajustarlo cuando sea necesario. Por lo tanto, el ECAS puede mantener la carrocería del autobús en la mejor condición de estabilidad y comodidad.